Fase enfoque de riesgo, vulnerabilidad y reducción del daño. En esta diapositiva graficamos diferentes iniciativas gubernamentales en salud con enfoque de riesgo y prevención del daño, tales como el enfoque de riesgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, la Guía Clínica de Prevención de Enfermedad Renal Crónica, el Programa Nacional de Salud de la Infancia con enfoque integral y el subsistema Chile Crece Contigo. Enfoque de riesgo. El enfoque epidemiológico de riesgo es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos de población específicos. Ayuda a determinar prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Intenta mejorar la atención para todos, pero prestando mayor atención a aquellos que más la requieran. Es un enfoque no igualitario, discrimina en favor de quienes tienen mayor necesidad de atención. El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los eventos negativos, hay una mayor posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación para evitarlos, lo que cambiaría las condiciones que ponen a un individuo o grupo a adquirir la enfermedad o el daño. A esto nosotros lo llamamos en salud prevención primaria. También se puede intervenir en la fase precoz de la enfermedad para prevenir su desarrollo o propagación. A esta intervención en salud la llamamos prevención secundaria. Cuando las personas están dañadas o enfermos, se debe intervenir para tratar las manifestaciones patológicas, controlar la progresión y evitar mayores complicaciones, así como controlar su propagación. A esto se llama en salud prevención terciaria. El enfoque de riesgo también es utilizado en epidemiología para evaluar el estado de salud de la población. En este sentido, la morbilidad constituye un componente importante para evaluar de manera integral el estado de salud de la población, ya que permite identificar el daño y diferenciar cuáles grupos de población son más vulnerables. Precisamente, uno de los principales objetivos de la epidemiología es identificar grupos de riesgo de enfermar. Hoy en día son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las cerebrovasculares las responsables de la gran mayoría de las muertes en el mundo. En el enfoque de riesgo es importante reconocer las conductas de riesgo, los factores de riesgo y los factores protectores. Las conductas de riesgo son todas aquellas conductas propias que la misma persona realiza. Por ejemplo, conducir a excesiva velocidad o conductas impulsivas. Los factores de riesgo son aquellos factores que no devienen, ¿cierto?, o que no dependen de la persona, como el desempleo, la falta de servicios básicos, entre otros. Los factores protectores son aquellos factores que protegen a las personas tanto de las conductas de riesgo, la eventualidad de poder realizar una conducta de riesgo o de sufrir de un factor de riesgo. Estos factores protectores pueden ser apoyo familiar, vacunaciones, trabajo, acceso a servicios de salud, acceso a educación, entre otros. Riesgo. ¿A qué llamamos riesgo? Riesgo implica la probabilidad de que la presencia de una o más características o factores que incrementen la aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto de vida, la supervivencia personal o de otros. El conocimiento del riesgo da una medida de la necesidad de atención y la integralidad de los factores que se toman en cuenta aumenta la posibilidad de que la intervención sea adecuada. Determinados estadios del ciclo vital son de mayor riesgo que otros. Por ejemplo, el embarazo, la infancia, adolescencia, adultez mayor. Se relacionan con la adquisición o pérdida de capacidades biológicas, psicológicas o también pérdidas del entorno. Los daños que un individuo experimente pueden no hacerse evidentes en el momento mismo de las condiciones de riesgo. Situaciones de la niñez afectarán aspectos de la fase juvenil
o vulnerabilidades sufridas durante este periodo pueden influir negativamente en la fase adulta. Es importante determinar que conocer el riesgo no conduce a la certeza de que el daño se produzca. El riesgo siempre es una probabilidad. Eso sí, se ha constatado, por ejemplo, que el riesgo de tener un evento patológico es distinto para individuos y grupos de individuos de una población determinada, como revisaremos a continuación. Un ejemplo de lo anterior son las defunciones por causas externas de mortalidad por sexo y edad del fallecido. Esta información fue extraída del Instituto Nacional de Estadística en relación a las estadísticas vitales del anuario del año 2015. En las causas externas de mortalidad, la cuarta con mayor incidencia en el país, es evidente la sobremortalidad masculina, en especial desde los 15 hasta los 80 años de edad, aproximadamente, lo que influye en forma directa en la mayor cantidad de mujeres en edades avanzadas que hay en el país con respecto a los hombres. La sobremortalidad masculina también se aprecia, pero a menor escala, antes del primer año de vida. De hecho, en el año 2015, de las 39 muertes de menores de un año que hubo, un 67% corresponden a varones. Ese mismo año, esta causa provocó la muerte de 5.908 hombres y de 1.961 mujeres en total, cifras que en comparación con 2014 implicaron aumentos de 0,4 y 5,2 respectivamente. Factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo pueden clasificarse en aquellos que pueden ser modificados, tales como dieta, fumar, sedentarismo, entre otros, en los que la causalidad es fundamental, y aquellos que no son modificables, como la historia familiar, el sexo, la edad, en los que la causalidad no es necesariamente importante. Afrontamiento de los factores de riesgo en salud. Existen múltiples sistemas de afrontamiento de los factores de riesgo en salud, entiéndase de la atención de los grupos vulnerables, tales como los sistemas de vacunación, el abastecimiento de agua potable y los sistemas de alcantarillado, el control del sistema sanitario, el conocimiento respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, los sistemas de seguridad laboral y en general de seguridad a las poblaciones vulnerables. Vamos a revisar el concepto de factores protectores. Son las características de las personas o de las situaciones que al estar presentes protegen o aminoran el efecto de estímulos nocivos sobre el individuo. Los factores protectores cumplen un rol de protección en la salud, mitigan el impacto del riesgo y motivan el logro de las tareas propias de cada etapa del desarrollo. Enfocado el asunto desde esta perspectiva, los factores protectores, al aumentar la tolerancia ante los efectos negativos, disminuyen la vulnerabilidad, la probabilidad de enfermar y favorecen la resistencia al daño. Cuando hablamos de riesgo, también es importante hablar del concepto de vulnerabilidad. En salud, este concepto hasta hace unos años atrás no estaba tan extendido. Lo que más podíamos revisar en la literatura era el concepto de riesgo. El concepto de vulnerabilidad está de una manera trabajada con mayor amplitud en las ciencias sociales, que poco a poco este concepto de vulnerabilidad también fue adoptado por las ciencias de la salud para el tratamiento efectivamente del enfoque de riesgo y vulnerabilidad al daño. La vulnerabilidad es un concepto amplio. Las personas vulnerables son aquellas que por distintos motivos no tienen desarrollada la capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto y por lo tanto se encuentran en situación de riesgo. Villa, en el año 2001, considera que por vulnerabilidad se entiende el riesgo o probabilidad de que un individuo, un hogar o una comunidad pueda ser lesionada o dañada a raíz de cambios en las condiciones del contexto en la que se ubica o en virtud de sus propias limitaciones. La CEPAL-ECLAC en el año 2002 dice que la vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente.
Las Naciones Unidas en el año 2003 y ENOC en el año 2010 dicen que en tal sentido se puede entender la vulnerabilidad de manera general como la exposición continuada a determinados riesgos. ¿De qué depende la vulnerabilidad de un individuo o una comunidad al daño? La vulnerabilidad depende de varios factores o grados. Por ejemplo, depende del grado de exposición, del grado de protección, del grado de reacción inmediata, del grado de la recuperación básica, del grado de la reconstrucción. El grado de exposición es la cantidad de tiempo que una persona o comunidad estuvo expuesto al riesgo. En cuanto a la protección, al grado de protección son aquellas barreras permanentes que, protegen al individuo o una comunidad del daño. En cuanto al grado de reacción inmediata, es la protección que se genera en el mismo momento en que ocurre el evento adverso. En el grado de recuperación básica, vemos todo lo que son las condiciones esenciales de subsistencia. En cuanto a la reconstrucción o grado de reconstrucción, hablamos específicamente de recuperar iguales o mejores condiciones de vida o de salud que las que estaban previamente a cuando se produjo esta vulnerabilidad. La protección y reacción inmediata conforman la homeostasis, que es la autorregulación o capacidad del ecosistema de no afectarse y de sus elementos para mantenerse en equilibrio o preservar sus características básicas, la vida de sus componentes y sus condiciones de subsistemas ante una actividad potencialmente destructiva o desestabilizadora. La recuperación básica y la reconstrucción constituyen el grado de resiliencia, que es la capacidad de recuperación del ecosistema de reponerse después de haber sido alterado por una actividad destructiva o desestabilizadora. La homeostasis y la resiliencia integran la resistencia, definida como la fortaleza o la capacidad del ecosistema de sus componentes para evitar, amortiguar o reponerse de los daños o la desestabilización. La prevención del riesgo por reducción de la vulnerabilidad se logra cuando se actúa sobre estas 5 áreas que la componen. Riesgo y vulnerabilidad. Si bien el riesgo indica la probabilidad de ocurrencia, la vulnerabilidad es un indicador de inequidad y de desigualdad social. Por lo tanto, es importante utilizar el enfoque de vulnerabilidad en la aproximación de ciertas condiciones de salud más que el análisis de la probabilidad de ocurrencia, pues el enfoque de vulnerabilidad está basado en el análisis de las inequidades y de las desigualdades sociales, que son las condiciones que vimos en clases anteriores que realmente determinan en gran medida el grado de salud que pueden gozar un individuo o comunidad. Usos del enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es importante para el sistema de salud, pues nos permite de alguna u otra manera enfocar nuestros esfuerzos y objetivos hacia los factores de salud que más en este momento están causando problemáticas en nuestra población. Dentro del sistema formal de atención en salud, el uso del enfoque de riesgo nos permite aumento de la cobertura, mejoramiento de los patrones de referencia, modificación de los factores de riesgo, reorganización del sistema de salud en los niveles regional y nacional, adiestramiento del personal de salud. Fuera del sistema, el uso del enfoque de riesgo permite el autocuidado y atención a la familia, la atención comunitaria y políticas intersectoriales. Usos del enfoque de riesgo dentro del sistema formal de atención a la salud. Aumento de la cobertura. Estriba en el apoyo que presta a las decisiones sobre el aumento de la cobertura de los servicios de salud. 3 de los factores que influyen en la cobertura es la disponibilidad, el acceso y la aceptabilidad. La disponibilidad ofrece un método para reubicar los recursos en función de las necesidades. El acceso permite identificar y atender tempranamente a aquella población con un riesgo mayor en lugar de esperar a que acuda a los servicios de salud, generalmente con el daño a la salud ya presente. La aceptabilidad
Algunas familias no reconocen la necesidad de acudir a los servicios de salud. Las razones para la falta de reconocimiento de esta necesidad deben analizarse conjuntamente con la resistencia que existe hacia el uso de los servicios. El enfoque de riesgo también se puede utilizar para el mejoramiento de los patrones de referencia. La referencia y contrarreferencia de los pacientes con un daño a la salud en los diferentes niveles de atención permite que las personas reciban el tipo de ayuda que necesitan, a la vez que se aumenta la cobertura de los servicios prestados. A través del enfoque de riesgo se identifica la congruencia entre las necesidades y las destrezas existentes para manejar adecuadamente cada caso en el nivel que se considere pertinente. Uso del enfoque de riesgo en la reorganización del sistema de salud en los niveles regional y nacional. De acuerdo a la información obtenida por los servicios de salud, estadísticas vitales, información institucional, uso de los servicios, se puede reorganizar y planificar las actividades a realizar a nivel regional y o nacional, con el fin de optimizar los recursos, mejorar el sistema de información y obtener resultados de mayor impacto. En el adiestramiento del personal de salud. Este adiestramiento deberá orientarse hacia el cambio de las habilidades y destrezas para hacer frente a las demandas de servicios de salud de la población a riesgo seleccionada. Además, es necesario entrenar personal que pueda atender los requerimientos básicos de la población de bajo riesgo. Uso del enfoque de riesgo fuera del sistema formal de atención en salud. Autocuidado y atención a la familia. La información sobre riesgos a nivel individual y familiar tiene dos objetivos. El primero es la habilidad de reconocer prioridades de salud y condiciones de vida saludables para que se use un enfoque más racional en el cuidado de los individuos. El segundo es el reconocimiento temprano de los factores de riesgo para prevenir los daños a la salud. Un mayor conocimiento sobre salud en el núcleo familiar ayuda al reconocimiento temprano de riesgos y enfermedades y facilita la referencia selectiva de pacientes. Uso del enfoque de riesgo en atención comunitaria. Permite fomentar la participación de la comunidad en el control de los factores de riesgo de acuerdo a su prioridad para la salud familiar y comunitaria. La información y debida interpretación sobre el grado de relación que existe entre el ambiente, el comportamiento y la salud de la familia se utilizan para la demostración de relaciones causa-efecto en el proceso salud-enfermedad y puede ayudar al desarrollo de intervenciones comunitarias adecuadas a la realidad. Usos del enfoque de riesgo en las políticas intersectoriales. La colaboración intersectorial puede tener gran influencia sobre los factores de riesgo involucrados y puede propiciar, por consecuencia, una reducción importante de los daños a la salud. La información sobre riesgos puede servir para una política de desarrollo social más integral, al indicar, por ejemplo, los efectos de la reducción del analfabetismo o el impacto de la provisión de espacios públicos de esparcimiento y reunión social sobre la salud de las personas. Conclusiones. En esta clase revisamos la importancia de la identificación del riesgo, factores de riesgo, factores protectores y vulnerabilidad, los que permiten focalizar esfuerzos y recursos a la población que más lo necesita sin descuidar a aquellas que tal vez por condiciones de salud más favorables o sociales más favorables no lo necesitan con la misma intensidad. Es importante el concepto de vulnerabilidad cuando abordamos problemáticas de salud tanto individuales como colectivas, pues permite crear políticas dirigidas a las determinantes sociales de salud que son las que finalmente influencian mayormente la calidad de vida de las personas y comunidades. El enfoque de riesgo puede ser utilizado tanto por el sistema de salud, pero también se debe empoderar al individuo y comunidad en el conocimiento de sus riesgos particulares, con el fin de que puedan reconocerlo, trabajar sobre ellos y o pedir ayuda de manera oportuna. Referencias de la clase.